se les ocurre? A ver, que puede haber sanciones. Muy bien por estas que mencionaron, pero ¿por qué otras cosas? ¿Quiénes son los actuarios aptos para poder firmar los reportes, hablándose de reportes, notas técnicas y toda esta parte? ¿Quiénes son los que están facultados? Exactamente, Elías, los que están certificados. Entonces, eso es bien importante, o sea, que en verdad no se les vaya a ir. Por eso toda esta área de actuaría técnica se dedica a eso. Se dedica a estar diciendo: "¿Sabes qué, Elías? Ya dentro de un mes se te va a vencer tu certificación, entonces ya tienes que empezar a ver para que te refrenden esa certificación", ¿no? Y checan: "Oye, ¿está firmando, Diana Pérez o Blanca Benítez? ¿Sí está certificado? Ah, sí está certificado, entonces se puede ir esto a la comisión", ¿no? O sea, también pasa por sus manos para poder revisarlo. Y obviamente, de repente algo se les va, a final de cuentas somos seres humanos, y pues, ¿qué crees? Que se fue con la firma de quien no era y, pues, ahí vienen las sanciones, ¿no? Ujú. Inicio en su caso del proceso de denuncia de delitos. ¿Cómo qué se les ocurre que se que qué delito puede pasar en una aseguradora? A ver, ¿qué delito se les ocurre? Inicie en su caso del proceso de denuncia de delitos. Pues ¿Cómo podría qué? ser el pago a un seguro que no, o sea, que no pasó el siniestro y se pagó, Que no pero proceda, fue ¿no? acordado. Ajá. Ajá, algún siniestro que no pasó, exacto, ¿no? Que no se hizo bien la investigación. Alan dice, ay, se me borró, espérame. Alan comenta, bueno, Alan primero preguntó que si es muy seguido que firmen personas que ya no certificadas. No, o sea, no. En GNP nunca se dio, pero sí nos enteramos de otra aseguradora, ¿no? Entonces, no, se supone que no debe pasar eso. Por eso debe de haber un área supervisora, que les digo que aquí en GNP era el área de actuaría técnica. Lavado de dinero, pero creo que esto ya está muy extremo. Sí, ya está muy extremo, pero puede ocurrir, existen políticas que uno tiene que seguir para que no ocurra esto, pero puede ser por eso, o porque otra cosa puede suceder. Por fraudes, ¿no? Puede suceder por fraudes que igual se dieron varios casos ahí en GNP, se dieron varios casos ahí en GNP que no de trabajadores, en vida sobre todo, pero hace varios años que sacaban un caso que sacaba un empleado préstamos de pólizas de vida, ¿no? Y era para su beneficio, ¿no? Entonces, también es eso. Aquí nos están poniendo, Jorge nos pone que por incumplimiento de contrato, exacto, también puede ser, ¿no? También puede ser porque algún trabajador, pues, que no estuvo de acuerdo con su liquidación o porque le rescindieron el contrato o algo también, ¿no? Todo eso, o sea, no necesariamente, como ya veníamos diciendo, no necesariamente con cuestiones de la reserva, sino también, pues, no olvidemos que hay mucha gente humana trabajando, ¿no? Entonces, sí, muy bien, muy bien. Okey, continuemos.
Imposición de un plan de financiamiento a corto plazo a la entidad para que restaure su posición de solvencia. Aquí lo que luego pasa es que incluso a veces el SAT hace negociaciones especiales que si a la mejor la compañía aseguradora tenía que pagar, voy a inventar, que si tenía que pagar 10 millones de pesos de impuestos, pues hace negociaciones para que lo pague no en solo un año, ¿no? Sino que a la mejor en 4 o 5 años. Ujú. Esto ocurrió en GNP, eh, no me acuerdo si ahí por 2010, algo así, y como tenía que estar pagando durante 5 años, en 5 años no hubo utilidades en GNP, y esa fue la causa, ¿no? Ujú. Entonces, cosas que ustedes dicen: "Ay, que a la mejor se les hace imposible que ocurra", pero cada cosa insólita que dices: "Ay, ay". Limitaciones para el registro o autorización de nuevos productos de seguros. Ujú. O sea, también ahí se tiene que supervisar muy bien cuando se saca un nuevo producto. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos comentado cuando vimos todo el proceso de nuevos productos? O sea, tiene que estar muy bien supervisado y recuerden todo ese proceso, que si había algún comentario de mercadotecnia, volvía a regresar a los ejecutivos para que volvieran a ver las modificaciones y mucho más cuando venían ya observaciones de la comisión o esos detalles. Y ahorita se me ocurre otra cosa de proceso de denuncia o de delitos, que es que creo que ya se los había contado aquí, no recuerdo. Cuando, como decían, cuando son casos improcedentes de siniestros, que ya creo que Elías lo había dicho, eh, tuvimos un caso muy sonado en vida, que fue, de un alumno de química que obtuvo el reconocimiento de la Gabino Barrera, ¿cómo se llama la máxima? Se me fue, sí es Gabino, ¿no? Pero, ¿sí es Barrera? La máxima presea, que por ser un muy buen estudiante, ¿sí es Gabino Barrera? A ver, ¿quién me ayuda? Creo que sí. Okey, esa presea, ese alumno obtuvo esa, y resulta que la novia se acercó a él. O sea, obviamente, cuando alguien obtiene esa presea de la Gabino Barrera es porque es muy estudioso, ¿no? Es muy metido en la escuela, en el estudio, y que por lo general no voltea a ver a otras cosas, no se distrae, ¿no? Que en fiestas o eso. Entonces, se acerca una chica, se hace su novia, este, la mamá de la chica le contrata varias pólizas en una aseguradora y varias pólizas pequeñas, ¿no? De 500,000 pesos, pero con muerte accidental. Y resulta que mandan matar a este alumno, ¿no? Y y en el comité, ¿se acuerdan que les dije que había un comité de siniestros tanto a nivel, compañía como a nivel AMIS? Entonces, cuando una aseguradora se le ocurre llevar este caso, resulta que varias tenían la misma cuestión y eran como, allá sumando todas, eran como 30 millones de pesos o más. Este, y ahí la verdad, como les digo, a final de cuentas, error humano. En GNP, a la póliza que que solicitó estaba dejando a la abuelita de la novia, y al suscriptor se le barrió, porque ¿quiénes deben ser tus beneficiarios? Los que en caso de que falte el asegurado tenga una pérdida económica, ¿no? Y la abuelita, si faltaba
si faltara ese alumno, ¿qué pérdida económica iba a tener si es la abuelita de la novia? Pero ninguno, o sea, el que suscribió ese caso, que son suscriptores del más mínimo nivel por el monto de suma asegurada, pues no se dio cuenta que los apellidos no coincidían, ¿no? Que el primer apellido de la señora no coincidía con el segundo apellido del alumno, y nunca pidió una carta donde dijera: "Oye, ¿cuál es el interés asegurable con él?", ¿no? Entonces, ahí fue una cuestión de errores que dices: "Ay, de". Y esto se fue a litigio, y obviamente en el transcurso ya de los años, pues no se pagó, porque aparte, como se investigó a la mamá de la novia, resulta que ya había encontrado el caminito, porque años atrás, no sé, 2 3 años atrás, había sacado, no sé cómo supo, pero había sacado una póliza a nombre del ex esposo o del esposo de ese momento igual, pero a lo mejor fueron con 100,000 y 100,000, ¿no? 100,000 básico y 100,000 accidental, y también la había mandado matar, y con ese dinero se habían ido a Europa, la hija, la mamá y la abuelita, ¿no? De la novia. Y entonces, como encontró el caminito, lo volvió a hacer y, pues, pasó como si nada, ¿no? Como cuchillo en mantequilla. Entonces, también ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de casos son los que también se tienen que supervisar y tienen que subir, pues, a la parte de gobierno corporativo para que se tomen decisiones, ¿no? En verdad que si me pusiera un día a contar las cosas, hay cosas bien insólitas que pasan. O sea, gente, como también creo que decía Elías, sin esos que no proceden, como saben, como contratan doble accidente, ¿cómo se llama? Doble indemnización por accidente. Ha habido asegurados que se han cortado el pie o los 2 pies para cobrar sumas aseguradas, porque recordemos que cuando es doble hay pérdida de miembros, y entonces ahí te dice que si ojo derecho y mano derecha te dan tal porcentaje de suma asegurada, ¿no? Entonces, cosas así bien siniestras, de veras. Pero bueno, vamos a continuar. Suspensión o limitación del pago de dividendos a los accionistas de la entidad. Pues hay que revisar, ¿no? ¿Por qué ya no están recibiendo dividendos? ¿Qué está pasando? Ya la compañía, ¿en qué área de oportunidad tiene? ¿Por qué no está habiendo, ganancias, no? Limitación para la libre disposición de activos. Y vuelvo a lo mismo. Chequen, por favor, los artículos de hace una semana. Ahí te da también, los criterios, ¿no?, para la disposición de activos. Suspensión o limitación del pago de bonificaciones a los directivos de la entidad. Se tiene que ver cómo se están dando esas bonificaciones a los directivos, porque ya saben, de repente no falta quien, algún vivo que quiera sacar más raja, ¿no? Reducción de la emisión o retención de primas y o la aceptación de operaciones de reaseguro a niveles compatibles con los recursos patrimoniales de la entidad. A ver, aquí está tocando varios puntos. Uno, que la emisión disminuya, ¿no? Que si se llevaba a cierto nivel, ¿por qué está disminuyendo, no? Sino al contrario, debe de aumentar la emisión, ¿no? Y además, también la retención de primas, hay que ver, ¿por qué estamos reteniendo menos primas? ¿Por qué no estamos contando con mayor riesgo? Y por ende, ¿qué está pasando con el reaseguro, no? ¿No me están aceptando los negocios que les estoy mandando? ¿O qué está pasando? ¿Están endureciendo sus políticas? ¿O es hora de cambiar de reasegurador líder en mi contrato, no? Obviamente esto del reasegurador líder se puede hacer
hasta que vence el contrato, que ves que decíamos que por lo general son anuales, ¿no? Pero ya vas viendo, o sea, vas viendo si a lo mejor habías cambiado y no fue una muy buena decisión, porque en ese año te das cuenta, ¿no? Ujú. Transferencia de la cartera de riesgos técnicos de la entidad o inicio de acciones para evaluar su fusión con otra entidad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si necesitamos transferir, ¿se acuerdan que también decíamos? Creo que aquí no lo mencionamos, que también hay reaseguro financiero, ¿no? Y ese reaseguro, ¿a qué se dedica? Pues a reasegurar un cierto nivel de utilidades, que si la compañía no tiene esas utilidades, pues entonces ya opera el reaseguro financiero, ¿no? Entonces hay que ver, eh, ¿va bien la empresa o hay que fusionarnos? Hay que empezar a ver si es necesario fusionarnos. Instrucción a la entidad para que informe a sus asegurados sobre el incumplimiento del plan de recuperación en los plazos acordados en el organismo supervisor. Ujú. Ahí es, o sea, esto ya son, medidas extremas, ¿no? Ya para que el asegurado se entere de los incumplimientos, es que ya la aseguradora casi, casi no pudo hacer nada, ¿no? Pero que se tiene que tener en cuenta por si en algún momento llega a ocurrir. Solicitud de plan ex ante de resolución de la entidad, ¿sí? O sea, el mostrar el plan para alguna respuesta de algún incumplimiento, ¿no? Moratoria en los derechos de redención de pólizas. Esto es de redención de pólizas, es mucho para daños. Reestructuración de pasivos técnicos, ajuste a los beneficios de los asegurados. Informe en su caso a otros reguladores financieros, locales o extranjeros, de la problemática que enfrenta la entidad. Esto es más cuando ya vas viendo que por más que haces acciones, no encuentras la luz en el camino, ¿no? Para poder salir de algún bache en el que hayas caído. Entonces, pues, hay que ir viendo con qué reguladores podemos, externarle nuestra problemática y que nos den ideas, o sea, y aquí incluso reguladores que extranjeros, muchas veces las reaseguradoras son los que, por lo mismo que conocen más regulaciones extranjeras, pues ya le van diciendo a la compañía por dónde, ¿no? Informe a autoridades competentes sobre el potencial incumplimiento de otras normativas a las que la entidad se encuentra sujeta, por ejemplo, fiscales, protección de datos. También ahí es bien importante, tener bien supervisado esa parte, ¿no? Que si sí se están cumpliendo con las cuestiones fiscales o con toda esta parte de la política de protección de datos, que ven que cada vez se ha ido endureciendo. Y si alguna falta hemos tenido, pues por eso es importante tomar una corrección, ¿no? Entonces, es muy importante supervisar también esto. Sustitución de directivos de la entidad, como todo, hay políticas para poder sustituir a un directivo y pues, es cumplirla, ¿no? Intervención de la entidad y sustitución de sus órganos de gobierno. Es muy parecido al anterior, ¿no? Si se va a cambiar algún directivo que pertenece al gobierno corporativo, pues, es ver bien las políticas, ¿no? Y encontrar a la persona idónea. Retiro de la autorización para operar
y liquidación de la entidad. Aquí ya es más bien, ya cuando igual y se ya se manifestó la quiebra, ¿no? O sea, aquí ya son cosas extremas. A ver, vamos a ver ahora una síntesis de precondiciones institucionales de mercado ligadas a la implementación de regulaciones basadas en riesgos del tipo de solvencia 2. Requerimientos cuantitativos. ¿Se acuerdan que ayer empezamos también con estas 4 columnas que veíamos requerimientos cuantitativos? A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Yo, ¿Quién es yo? Vania, Ok, Vania, por favor. requerimientos cuantitativos. Información estadística que permita la modelización de los riesgos. Profesionales con formación, conocimiento y capacidades para realizar las labores de modelización de riesgos. Mercados financieros eficientes cuyo desarrollo permita la realización de un proceso eficiente de gestión entre activos y pasivos. Inexistencia de limitaciones legales para la realización de inversiones como parte del proceso de ALM. Inexistencia de barreras legales para la realización de operaciones de reaseguro que permitan la adecuada dispersión y mitigación de riesgos técnicos. Gracias, Vania. A ver, todo este proceso que te pide, proceso eficiente de gestión entre activos y pasivos, se le conoce como ALM. Ujú. Entonces, cuando veamos estas siglas, va a ser con respecto a eso, la gestión entre activos y pasivos. Ujú. Entonces, ¿aquí qué me dice? A ver, ¿quién me puede decir algo de esto con sus propias palabras? A ver, alguien con sus propias palabras. Los escucho. ¿Nadie? Un compañero, perdón, comentó, Sí. bueno, puso, Alan Aguilar puso, usando modelos estadísticos dan ciertas limitantes. Ah, ok. Ujú. Aquí lo que nos dice son varios puntos. Necesitamos conocer o tener a la mano información estadística para poder tomar una buena decisión, para poder modelar muy bien los riesgos, ¿no? Cada uno de los riesgos que participan en nuestras operaciones. Ajá. Por ende, tenemos que tener, pues, gente experta, gente conocedora para que pueda modelar esta parte de riesgos, ¿no? Ajá. Tener mercados financieros que podamos contar con ellos y podamos tener una alta claridad, ¿no? De estos mercados financieros. Y también, obviamente, unos reaseguradores que hagan frente a los riesgos que nosotros les vamos a ceder. Ujú. Y que podamos también no quedarnos con tanto con tanta suma asegurada, con tanto riesgo. Entonces, por eso hay que ceder, hay que tener
reaseguradores que que puedan hacer frente a a estos riesgos que podamos cederles, ¿no? Requerimientos de gobernanza. Desarrollo de la cultura empresarial y madurez en la cultura organizacional de las entidades. Administradores y consejeros con conocimientos y experiencia en materia de gestión de riesgos, ¿sí? Por eso les digo, para que alguien pertenezca al gobierno corporativo, se tienen que tener ciertas políticas, ciertos conocimientos, conocer incluso de varias áreas de la empresa. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me puede ayudar a leer? Otra vez yo, si le Okey. parece. Sí, está bien, Vania, por favor. Vale. Requerimientos de gobernanza. Desarrollo de la cultura empresarial y madurez en la cultura organizacional de las entidades. Administradores y consejeros con conocimientos y experiencia en materia de la gestión de riesgos. Ujú, Productos y competencia. Inexistencia de productos como parte de una gestión eficiente de riesgos. ujú. Sí, el siguiente, por favor, Vania. Vale. Ah, revelación del mercado. Existencia de mecanismos de valoración que permitan el funcionamiento del mecanismo de disciplina de mercado. Okey, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Ah, cultura empresarial es que se conozcan realmente las actividades que tiene que hacer una aseguradora, ¿no? Ujú. Porque eso está, no recuerdo, pero eso está en la parte de gobernanza, ¿no? Por eso dice cultura empresarial. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de todo esto que vimos, de las principales medidas de supervisión y de esta síntesis de procedimientos institucionales? Ah, mírala. Sí, sí, también puede tener sanciones la aseguradora. Muy Bueno, bien. a mí sí me causó algo de sorpresa lo que puede ser capaz la gente con tal de obtener la suma asegurada. Ajá, ajá. Por eso se tiene que supervisar muy bien y por eso creo que les he comentado que de repente, pues apenas ahí les comenté que por eso a veces se endurecen las políticas, ¿no? Dependiendo
de los siniestros, o sea, los siniestros como que dejan muchas moralejas, se van endureciendo. A ver, Vanessa dice, me parece importante e interesante que todo debe de estar regulado. Al tratarse de cantidades importantes de dinero, no pueden medio cumplir con requisitos. Así es, muy bien, sí. Sí, por eso les digo que solvencia es más bien todo regulación, todo regulación. Ujú, todo supervisión. A ver, ¿quién más quiere comentar algo adicional? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de todo lo que vimos hoy? A mí me llama mucho la atención de la cantidad enorme, o sea, tantas reuniones, tantas medidas de supervisión para que pues todo salga bien. Ah, O sea, me sorprende la cantidad. así es. Es demasiado. Y les sorprendería más saber todos los comités que existen, o sea, mínimo una vez por mes se tienen que estar reuniendo los comités, que de siniestros, que de suscripción, que de la parte de manejo de activos, que de manejo de pasivos, que el comité de auditoría, que el comité de jurídico, sí existen muchos comités, porque se nos tiene que ir como compañía lo menos posible, ¿no? Y aún así, de repente algo se deja, no se puso una regla, ¿no? Ujú. ¿Qué otra cosa? A ver, coméntenme. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? A mí lo que me llamó la atención es cómo a pesar de las regulaciones, por una o dos cosas, pues prácticamente también pueden cometer ese error y terminar perdiendo demasiado solo por ciertas personas. Exacto. Solo por ciertas personas, Ángel, que no hacemos nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el suscriptor en verdad? Ver fríamente el riesgo. No puede ser que se te vaya lo esencial, ¿no? Pero sucede. Muy bien, gracias, Ángel. ¿Alguien más? Muy bien, bueno, si no hay ningún otro comentario, pues nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan bonito fin de semana. Gracias igual. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias igualmente. Gracias.